Buenos días, queridos amigos. Estamos transmitiendo una vez más en su programa Conocimiento. Después de haber sufrido la pérdida de uno de los 3 miembros fundadores de esto, hoy vamos a recordar a nuestro querido hermano Lalo, Eduardo Vázquez Méndez. Él se formó en el Colegio Salesiano, en la Trinidad Sánchez Santos, y era, entre otras cosas, músico. También componía, era un muy buen compositor. Dejó varias grabaciones. Terminó su vida, su presencia física entre nosotros, el día 15 de diciembre, víctima de esta enfermedad, de esta pandemia que nos ha asolado. Hoy lo recordamos su gracia, su picardía, sus albures, sus chistes, su entusiasmo, siempre jocoso, siempre bromista, y aún a pesar de eso, muy serio en los contenidos de sus argumentos. Participó en varios de nuestros programas, cuando hicimos aquel programa sobre el albur, cuando hicimos el programa sobre la cuartilla moral, cuando hicimos el programa sobre educación. En todo ello estuvo participando nuestro amigo. Hoy lo recordamos como el amigo grato que fue. Enrique, ¿quisieras agregar algo más al respecto? Pues sí, desgraciadamente partió nuestro gran amigo. Se logró iniciar este proyecto de conocimiento, pero él aparte tenía otros proyectos que quedaron inconclusos. Uno de ellos, al darse cuenta de que dirigentes de asociaciones, sindicatos musicales los trataban mal como limosneros, los contrataban y les pagaban una miseria, quiso organizar otra agrupación, se empezó a hacer los movimientos, se contó con la ayuda en su momento de otro gran líder sindical, el Constantino Sánchez Juárez, pero pues, desgraciadamente falleció un año antes que el profesor. Ahí se medio detuvo su proyecto, después ya pues, el profesor partió también, y pues no sabemos si ese proyecto alguien más lo quiera tomar, llevarlo a cabo. Los músicos que son los que iban a ser los principales beneficiados de este gran proyecto, pero eso ya será futuro, se verá cuando pasemos un poco de esta epidemia o pandemia que tenemos. Okay. Un grato recuerdo para el profesor. Que descanse en paz. Eso sí. Ahora, sigamos con el proyecto que iniciamos juntos con él. Aquí lo que tratamos en Conocimiento es que el conocimiento a través de la historia se vaya manifestando. Queremos comparar el pasado con el presente y de ahí prevenir el futuro. Quiero hacerte algunas preguntas, Enrique. Es con respecto a las elecciones que se aproximan. La primera pregunta que cabe en todos los mexicanos, por todo lo que está pasando, ¿es confiable el INE? Primero a nivel nacional, y luego ya en lo particular hablaremos de Puebla, pero a nivel nacional ¿es confiable el INE? Pues siempre desde que se inventaron las elecciones en México, siempre ha sido cuestionado que la autoridad que ha sido responsable de las elecciones, incluyendo la participación de Manuel Bartlett cuando la famosa caída del sistema, y de ahí para acá, ya primero como IFE y luego como INE, siempre han sido cuestionados todos los ¿cómo se llama? El presidente, el vocal presidente, los consejeros, porque lo que más señala a la gente es su filiación partidista de los consejeros, que no son completamente ni autónomos, ni mucho menos apartidistas. Siempre hay una inclinación, por eso es su pleito. Según el INE, según hace sus promocionales, de que el INE actualmente está ciudadanizado, pero recordemos que todos los integrantes del INE
pues, son nombrados por la Cámara de Diputados. Obviamente, pues, cada partido elige a sus consejeros, los que más estén afines a ellos, y en este caso, pues, ¿quién es el mayoritario? Morena, como lo fue en su momento el PRI, como lo fue en su momento el PAN, que lograban sus alianzas, y pues tantos para ti, tantos para mí, ahí regálale uno al PRD, ahí regálale uno al... Siempre ha sido cuestionado el INE, y por lo tanto no puede ser muy confiable, porque no está verdaderamente ciudadanizado. Cuando la ciudadanía elija a los consejeros, entonces sí puede llamarse ciudadanizado. Pero mientras lo siga eligiendo el Poder Legislativo, pues siempre va partidismo en eso. Sí, te preguntaba que si tú piensas que Lorenzo Córdoba está en lo correcto con las actitudes que ha tomado últimamente, o está contraviniendo la Constitución, está tomándose atribuciones que no le corresponden. Te pregunto. Yo pienso que lo segundo, que sí está tomando atribuciones que no le corresponden, pero como buen individuo astuto, ha rayado en el límite de la Constitución, transgrediéndola un poco. Se excede en sus funciones, porque como dice la ley, lo que no está prohibido está permitido. Entonces de ahí se aprovecha para invadir esferas que no le corresponden, como es el Ejecutivo, como trata de hacerlo con el Poder Judicial. Y de arriba del Poder Judicial no creo que haya otro poder. Y en el caso de Puebla, ya en lo particular, ¿cómo prospectas al árbitro para estas elecciones? Bueno, acá, ahorita, por en esta elección, el árbitro del INE, pues es Marco Rodríguez del Castillo. Es un joven que, bueno, llamémosle joven, que sí ha trabajado lo más honestamente posible. Pero pues tú sabes que, todo el mundo sabe que en estas situaciones siempre hay un capitán arriba y es el que ordena. Y se ve difícil, porque si le dicen, tú acata esto y no importa lo demás, pues tiene que obedecer. So pena de que, pues, muchas gracias por tu participación. Hay gente que opina. Sí, adelante. Sí, hay gente que opina que el INE debería de desaparecer, que es un organismo muy caro y que no cumple la función, que se podría hacer con mucho menos. Un árbitro que fuera más imparcial incluso. ¿Crees que esto deba de ser así? Porque en otros países, en efecto, no existe un organismo con tanto dinero, con tanto poder. Definitivamente, sí, debe de desaparecer, porque es una mentira que esté ciudadanizado, y sí es el más caro del mundo. No hay otra elección en este mundo que sea más cara que las de México, y es un desperdicio de dinero. Nada más esas bolsas de dinero que se le entrega a cada partido, no hombre, cuántas cosas se podrían hacer. Entonces, si es necesario que se ciudadanice en verdad, que sean ciudadanos que no tengan nada que ver con un partido, porque pues ahí ya, obviamente, ya deja de ser árbitro, deja de ser imparcial, cosa que ha sucedido. Hay algo que hemos soslayado debido a los acontecimientos últimos sobre las elecciones, pero deberíamos de no olvidar que una de las propuestas de la gente que le pidió a la 4T, que le pidió al mismo Andrés Manuel López Obrador, era que se redujera el cuerpo del Congreso, porque hay demasiados plurinominales. Hoy, al parecer, todo el mundo está de acuerdo en que haya más plurinominales incluso, y eso me sorprende. Se ha quitado el dedo del renglón, que también eso encarece mucho a nuestras cámaras. ¿Qué piensas al respecto? Pues que efectivamente los plurinominales deben de desaparecer por completo, porque son funcionarios o diputados, senadores, por los que nadie votó.
Eso es lo que decide su dirigencia de partido, quiénes son los que llegan por la vía plurinominal. Y pues la verdad, ¿cómo es posible que alguien que no compitió, que no se la jugó, como decimos comúnmente, entre por esa vía y sea el líder de su sección partidista? Alguien que en verdad no compitió, pues no tiene ningún caso, aparte del alto costo que representa su presencia en la Cámara. Pues eso ya es demasiado. Ya Juan, me parece que era Melquiades Morales el gobernador en ese entonces. Mario Jiménez Arroyo era diputado por Huachinango, y yo fui a platicar con él y le planteé que por qué no se sometía al Congreso del Estado un proyecto de que todo aquel diputado que llegara por un partido, al momento de renunciar a ese partido, ya siendo diputado, al momento de renunciar a ese partido y decir que se cambia de facción, que automáticamente deje de ser diputado, porque llegó a diputado por un partido, por la ideología de un partido, y cambia de chaqueta a medio camino, entonces ya no tiene por qué ser diputado, porque ya la ideología del partido que lo llevó al poder, pues ya no funciona. Entonces debe de dejar de ser diputado y llamar a su suplente o a los otros que sigan siendo de su partido. Pero pues eso yo me imagino que lo platicó con sus colegas y lo han de haber mandado por un tubo de regreso a Huachinango. Porque pues no caminó. Pues a quién le va a convenir de los políticos. Casos, ¿no? De esos. Que ahí está precisamente Moreno Valle, que cambió de partido. Y justamente al partido aparentemente, entre comillas, contrario, adversario, en su tiempo. O está Lili Telles, ¿no? También que con ello parecen decirnos que ese sector de la ciudadanía cambió de pensamiento, cambió de idea, por lo cual es absurdo. Cuando los consultaron, cuando se comunicaron con ellos, cuando resultó que de una encuesta o de una serie de llamadas, obedeciendo a eso, tomaron la decisión, esos diputados o senadores, de cambiar de camiseta. Eso no tiene sentido. Pues no, porque nunca le preguntan a sus votantes si efectivamente quieren que se cambie de partido. Es a sus intereses. Y el chanchullo que hacen es cuando un partido no alcanza a tener los diputados suficientes para tener una representación legal dentro de la Cámara, pues pide prestados a otros partidos. Y préstame, a ti te sobran, pues préstame 3 para completar el número y tener un representante legal. Pues es un chanchullo. Pues no debe de proceder eso, debe ser ilegal por completo. Sí, porque la figura ya no es democrática. ¿No? En realidad ya se está viendo ahí un autoritarismo, ¿no? Por completo. Porque, pues, ¿qué hacen? De este lado tengo más dinero porque voy a apoyarlo. Pues no. De por sí ganan bastante. ¿Tú crees que en efecto logremos en este sexenio federal separar el poder político del poder económico? Pues yo la veo difícil. Porque para empezar, como decía un diputado, Sergio, ahorita no me acuerdo, decía, el PRI tuvo buenos principios, el error del PRI fue introducir a sus filas y lanzarlos de diputados de cualquier elección popular a los que detentan el poder económico. Empezó a meter a empresarios, y ahí para eso estaba el partido de los empresarios, que ha sido el PAN. Pero el PRI, para ganar dinero, para ganar conciencias, pues empezó a meter a los empresarios en sus filas. ¿Y de qué sirvieron? Pues nada más para su sector trabajaron. Una plutocracia, ¿no? Se estableció una plutocracia. ¿Sí? Antes fue una militarocracia, porque eran los militares los que estaban rigiendo durante mucho tiempo. Después viene la época de los civiles, pero desgraciadamente un dado momento ya no participó, ya no fue representante el PRI de la clase media,
porque mientras fue representante de la clase media todo marchaba en paz, había 50 años de paz, entre comillas, porque siempre hubo problemas, no hubo gente eliminada físicamente, contrarios al partido que gobernaba. Pero después, cuando se vino la entrega de esto a los neoliberales, primero a los tecnócratas y luego a los neoliberales, ahí fue donde se estableció esta plutocracia que nos rigió durante todo este tiempo. Se hace un gran esfuerzo, se combate la corrupción. Con que logre eso Andrés Manuel, si quiera dejar bien planteadas las bases, pienso que se puede lograr a futuro un cambio. Pero, ¿qué piensas con respecto a seguir dominando a esto izquierda? ¿Existe en efecto una izquierda, una voluntad del pueblo que se materializa, que se lleva a cabo, o solamente un porcentaje se puede llevar a cabo de las peticiones del pueblo, de satisfacer las necesidades prioritarias del pueblo? ¿O crees que sí? Pues hay que recordar que la izquierda en México tuvo su apogeo con Lázaro Cárdenas, de ahí con la llegada de Manuel Ávila Camacho se acabó, se empezó a acabar la izquierda, los ideólogos fallecieron, ya no hubo quien llevara una verdadera izquierda. Por eso es que el choteo de que los mexicanos son comunistas guadalupanos. Sí, porque, como decía el gordito del Frente Cardenista, decía yo, mi pensamiento es de izquierda, pero mi panza es de derecha. Yo tengo que comer. Ajá. Y así es en realidad. Así es como hemos clasificado al clásico político de izquierda, ¿no? Sí. Sí. Ahí, desgraciadamente, porque vimos muchos casos de gente que militaba en la izquierda y que al poco tiempo ya los veíamos enriquecidos y totalmente de derecha. Sí, porque el sistema los empezó a cooptar. Les ofreció cargos dentro de la administración pública, les ofreció cargos de elección popular y los fue cooptando y se fueron aliando, entraron a la corrupción, como dices, empezaron a tener dinero para tener propiedades, hacerse empresarios, pues ahí se acaba la izquierda. Entre las propuestas en las que se basan los partidos de izquierda para estas elecciones está la propuesta feminista, un problema muy difícil de abordar. Yo te decía que veía una contradicción dentro de la misma agrupación, dentro de la misma amalgama que se hizo entre el PES, Morena, el PT en su momento, porque mientras unos pugnaban por todas las propuestas feministas, otros pugnaban por conservar la familia. Y estas pues no coincidían con las propuestas feministas, con varias de las propuestas feministas. Yo te decía que lo más probable es que a un dado momento iba a haber un desgarramiento o iba a suceder que el uno iba a tomar el poder sobre el otro. Andrés Manuel ha establecido muy clara su posición, que no es aceptada por unos y por otros quizá, pero ha dicho claramente, no soy feminista, lo que sí soy, humanista. A mí me pareció no una salida política, sino una salida correcta de un representante de la clase media, como yo lo dije hace un momento. 50 años tuvimos de paz mientras reinó la clase media, y como decía Platón, solo cuando reina la clase media la paz es duradera, porque la clase poderosa, la plutocracia, solo ve por los intereses de su clase social en detrimento de todas las demás clases. La izquierda, pues, no conserva el poder por lo mismo de que no tenía acceso a la educación, a la formación política. Hoy hay un despertar en México, en efecto. Hasta el más pobre ya te discute, te alega, ya tiene elementos para defenderse, pero es incipiente. Todavía no podría participar en una curul, por ejemplo,
en un podio y expresar de todas sus ideas, pero ya empieza, que es lo importante, empieza a caminar. Ahora, la pregunta que yo te haría con respecto a eso, ¿tú crees que pueda seguir esta alianza entre el PES, Morena, teniendo esas posiciones tan contradictorias? Sí. Pues, para empezar, hay que reconocer que PES pues, es un partido dogmático. Iba a decir clerical, pero no, es dogmático. Y pues están encerrados en esa ideología antigua. Claro, es necesario preservar a la familia, porque su desgregación ha sido el motivo de mucho desmán dentro del pueblo. Se perdieron los valores, ya no hay respeto por nada. Y también las feministas lo están demostrando, porque no es con violencia contra quien nada debe como se va a solucionar un problema. Si ellas van sobre su marcha, ¿qué tienen que agredir a la gente que está pasando? ¿Qué tienen que agredir a los locales por donde van? ¿Qué tienen que agredir los monumentos? Su marcha debe ser a lo que van, a la marcha. No estar causando daños, no estar causando lesiones a gente que pues, va a ver qué es lo que a lo mejor se les quiere unir y ellos se los agreden. Pues es mejor que sigan su camino solos. Entonces no se puede, no podemos pasar en México ya de una lucha de extrema derecha contra extrema izquierda a una lucha de machismo contra feminismo. Debemos tomar un término medio en que se respete al varón, se respete a la mujer, que los dos sean iguales exactamente, no que uno sea superior al otro, que sea superior en inteligencia, en capacidad, que lo demuestre, pero de eso a que se utilice la fuerza de uno sobre el otro, pues no lo veo, porque va a provocar más violencia. Hago una reflexión al respecto, y es incluso hasta autocrítica también. Morena ve la paja en el ojo ajeno y dice desde hace tiempo, es inmoral esa unión entre el PRI y el PAN, más aún entre el PRD y el PAN, ¿cómo es que salen en una sola fórmula para impulsar? Es decir, son contrarios. Y tiene el mismo problema al interior entre el PES, el PT, o el PES y Morena. Yo creo que se predica con el ejemplo, o en todo caso hemos caído en el mismo delito. Pasamos de la complacencia a la complicidad. Y al final de cuentas, ¿esto qué va a traer? Pues corrupción otra vez. Si no se rompe, si no se quiebra, si no toma el poder el uno sobre el otro, un partido que conserva los valores de la familia, logre ganar como lo hizo en Brasil, o al revés, si no el otro partido logre imponer sus ideas, impulsarlas, y se apruebe el aborto y se apruebe matrimonios homosexuales a nivel nacional, etcétera, 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 que va contra lo otro. ¿Qué es lo que va a ocurrir en las negociaciones entre ambos para llegar a un acuerdo? ¿Qué va a pasar? ¿Quién es el que se va a corromper de los dos? ¿O uno va a pervertir sus ideas familiares? ¿O al revés, el otro va a tener que aceptar y dejar la bandera a la mitad de la lucha? Bueno, para empezar, te digo, la lucha es entre un ideal y el dogmatismo. Como dices, la autocrítica, ¿cómo es posible que haya un ideal libertario y se alíe con un partido dogmático que lo que quiere es seguir sujetando al ciudadano por medio del temor, por medio de la culpabilidad, por el castigo en la otra vida? Así no se puede funcionar un país. No sé por qué se permitió el registro a un partido dogmático. Eso no debió de haber sido. Pero ya está autorizado, ya está legalizado. Lo que tiene que hacer es, como dices,
Uno de los dos tiene que ceder. Y lo más obvio es que va a tener que ceder el PES, porque es un partido muy pequeño. Y no creo que sobreviva a estas elecciones. Ya perdió una vez, no creo que esta vez logre triunfar. Va a tener que perder su registro. Y luego con esos candidatos que lleva, pues peor tantito. Se ve que se le quiere dar vida. Ya lo veremos, ¿no? Ya veremos qué es lo que va a ocurrir. Ya está muy cerca, las elecciones están ya muy cerca. Ahora, ¿cuál es la magnitud de esas elecciones? Se dice, hasta por el mismo presidente del INE, que estas son las más grandes, las más importantes por el número de gentes que participan. Y las más trascendentes, voy a hablar de nuestra secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Para los partidos también hay mucha trascendencia, porque si Morena no logra tener la mayoría necesaria para impulsar sus reformas, pues este país no va a lograr rescatar la energía para el pueblo, los energéticos para el pueblo. Eso es lo que se dice. Entonces, en esta posición, en este momento de lo que está ocurriendo entre nosotros, ¿cómo prospectas para Puebla? Pues aquí ha habido muchos errores por parte de los funcionarios de elección de Morena, pero también tienen lo suyo los priistas, tienen lo suyo los panistas. Y aquí, acuérdate que la gente sí ya aprendió a castigar el día de la elección. Ya aprendió que sí puede ser válido su voto y no dejar llegar a quien no quiere que llegue ya. Y en esta ocasión hay varios presidentes municipales, hay varios diputados locales, hay varios diputados federales que van por la reelección, y esta va a ser su prueba de que a lo mejor no llegan porque han actuado de mala manera, ya sea por omisión, ya sea por corrupción, pero sí ha habido demasiados errores, no solamente de Morena, obviamente, nada más que se magnifica porque todos contra Morena. Ese es el problema, como cuando el PRI era el rey, pues todos contra el PRI, todos señalaban inmediatamente a los priistas corruptos, pero nadie señalaba a los panistas, a los perredistas que también estaban dentro de la corrupción, o tal vez porque robaban menos, pues decían, bueno, pues lo dejamos, no robó tanto, porque hasta esto el pueblo es a veces conformista. Si me roba, pues que no me robe tanto, ya. Con eso se conforman. A ver lo que dijo una mujer, una dama, que si ya me robó el PRI, ya me robó el PAN, pues ahora que me robe Morena. Pues es el pensamiento del pueblo. De todas maneras me van a robar, pues ya que sea otro, ya que no sean los mismos. En la estrategia de Morena hay algo que está muy evidente. Si están retomando diputados, retomando senadores y buscan la reelección y no se arriesga con los jóvenes, es porque la estrategia tiene la idea de cerrar filas alrededor de Andrés Manuel. Saben que el joven, por su inexperiencia, puede ser corruptible, puede ser seducido por las sirenas, por el canto de las sirenas. Y esto, pues sería lamentable, ¿no? En que de repente la gente cambiara de partido o apoyara, como ya ha ocurrido, incluso que cosas que propone Morena o que propone el presidente o que propone gente de misma Morena, se ve saboteada por otras gentes del mismo Morena. Entonces tratan de cerrar filas, veo que es esa la estrategia, pero el problema es que ¿cuándo van a madurar los jóvenes? Si no les dan también la oportunidad. ¿Y qué va a ocurrir cuando Andrés Manuel se vaya, ya no esté en el panorama? ¿Qué va a ocurrir con Morena? ¿Qué va a ocurrir con los líderes, los que se lancen las cabezas? Eso es lo que no están tomando en cuenta. Si en este momento cierran filas
para seguir adelante con el proyecto, puede haber un paso transeccional. Pero si en este momento Morena se divide por intereses personales, ya sea de Delgado o de Delgadillo, ya sea del líder de la Cámara de Diputados o el líder de la Cámara de Senadores, pues no se le ve futuro a Morena. Puede perder la elección y ya no recuperarla. Si en esta elección próxima del 6 de junio Morena pierde la mayoría, se va para abajo todo el proyecto. Ya no va a tener, ya no va a tener para continuarlo, porque no todo lo que se vota en el Congreso de la Unión pasa a los senadores. Muchas cosas se resuelven en el Congreso de la Unión. Y solamente lo que pudiera pasar al Senado pudiera frenarlo Morena o cambiarlo. Pero no todo pasa. Pasa, no sé, yo creo un 10-20% de todas las leyes, de todas las reformas que hace el Congreso de la Unión. Entonces, si no cierran pilas, si no hay una verdadera unión, un término medio entre los conceptos de unos y otros, puede irse para abajo Morena. Por eso es necesario que unifiquen sus criterios. Habrá distanciamiento, habrá diferencias como en todo partido, en toda agrupación, en toda familia, siempre hay diferencias entre los integrantes, pero siempre hay puntos de acuerdo y deben de llegar a esos puntos de acuerdo para poder lograr sacar adelante la transformación de este proyecto, que sí se ve que está sirviendo al país, porque ha habido cambios muy interesantes, que se tomaron medidas muy drásticas, como la desaparición de las guarderías, la desaparición de varias instituciones que ya estaban establecidas, porque estaban demasiado corrompidas. Entonces era necesario desintegrarlas por completo, pero debió de haber ya tenido un boceto, un proyecto de qué iba a suplir a esas instituciones que desaparecían. Y además, a otra situación que la gente ve mal, ya desapareció esto, ya desapareció lo otro. ¿Y quién está en la cárcel si está hablando de corrupción? ¿A quién se le ha castigado? ¿Quién está sujeto a proceso? Pues no se ve gente que participó en esa corrupción que esté siendo procesada. Hay muy pocos los que están siendo procesados. No sé, el 1 o el 2% de todos los que participaron de la corrupción del PRI y del PAN y del PRD también, porque vaya que se ha jalado para su molino. Entonces lo que se ve es que es muy amplio, es muy complejo todo lo que abarca, lo que puede motivar al ciudadano para votar en este mes de junio. Hay cosas que la gente no va a tomar en cuenta o que olvida o que no les da la importancia de vida. Por ejemplo, mucha gente critica que la más perjudicada con todo esto que está pasando ahorita es la clase media, que sigue siendo la que soporta el peso, el gravamen de todo esto. Claro, como decía Maquiavelo, el fin justifica los medios. Y si vamos a poner las bases desde la clase baja, desde las clases más bajas económicamente hablando, y las vamos a sanear, las vamos a apoyar, nos vamos a sacrificar, pero otra vez nada más la clase media. Hay empresarios que sí, que tienen sensibilidad y solitos sí, queremos el cambio, porque eso va a garantizar una paz. De lo contrario, el pueblo se va a levantar en armas, va a ocurrir esto. Y otros al revés ven a Andrés Manuel como un pivote que se metió allí como para evitar la guerra y dicen, no, pues está obstaculizando. Por ejemplo, los zapatistas que decían, no, se necesita un cambio y ser un cambio con violencia.
hay esas posiciones. Los inteligentes, los empresarios inteligentes que se dan cuenta de esto, piensan, ya ocurrió en la época de la revolución, mataron a los padres, a los hijos los despojaron de los ricos, de la clase alta. Entonces hay que prevenir que eso no ocurra. Y sí, acceden a hacer políticas sociales, pero son todavía pocos. Hay un gran número de gente que dice, bueno, si perdemos, sacamos nuestro dinero y nos vamos a otro país. Lo que pasa es que ya no hay otro país, señores. En todas partes se está dando la crisis, en todas partes se están dando los cambios. Eso es lo que no pueden entender los neoliberales. Es necesario darle ahorita al pueblo elementos para una subsistencia digna. Eso es cierto. Pero históricamente se están cometiendo injusticias, porque la gente dice, bueno, otra vez la clase media, otra vez no se está apoyando la ciencia, no se está apoyando las artes. ¿Y qué dicen los de Morena y qué dicen los de izquierda? No, sí se están apoyando. Ah, pero no se está apoyando a los que ya tenían una beca, a los que ya estaban dentro, se les sigue apoyando. No se han creado cosas, concursos nuevos para apoyar a más gente, a más científicos, a más artistas. Está sufriendo mucho el arte. Eso es una realidad. Esto significa, a mi modo de ver, y yo te pregunto a ti también, tu punto de vista, que después de Andrés Manuel, cuando Andrés Manuel termine su periodo de 6 años, tendrá que venir alguien que tenga una visión también internacional. Ahorita la necesidad es el nacionalismo, nuestra economía nacional, nuestro pensamiento, nuestra cultura, y lo hemos entendido, todos lo hemos entendido. Pero para poder crecer, para poder desarrollarnos sanamente, sí necesitamos el nexo con la cultura universal, no solo el nacionalismo. Sí, como dices, algunos empresarios ya se han dado cuenta de la realidad de que el cambio es a nivel mundial, no nada más es el nacional. Y tuvo México que cerrarse económicamente para el nacionalismo de que las empresas mexicanas lograran sobrevivir. Los empresarios se dieron cuenta, porque incluso he visto promocionales de los por parte de los empresarios, donde habla de que se consuma lo que se hace en México, que se compre en las pequeñas tienditas, en los changarros. O sea, ellos ya se están dando cuenta que era necesario de reactivar la economía interna. Pero esto es una transición, es un sexenio de transición del neoliberalismo a una política más humana, no una política como lo ha sido el liberalismo, voraz, de hacer más rico a rico y más pobre al pobre. No, se tiene que emparejar la situación, porque eso de demasiado rico y demasiado pobre es lo que provoca las guerras, es lo que provoca el levantamiento de los pueblos. Y tampoco veo como solución el nada más darle al pueblo una panacea, nada más para que vaya sobreviviendo. No, tiene que también tener la oportunidad de elevar su nivel económico, de elevar su nivel de decir, esta es mi casa, no tengo necesidad de rentar, tengo mi casa propia, tengo para darle a mis hijos de comer lo suficiente, no nada más lo necesario para que vivan, no, lo suficiente para que tengan buen cuerpo, tengan buena mente, sean capaces de ellos ir más adelante todavía. Que tenemos que volver a abrirnos a lo internacional, lo tenemos que hacer. Pero por el momento se ve que Andrés Manuel no es su prioridad abrirse a lo internacional, volver a ser parte del contexto de las naciones, en forma abierta, en forma económica, porque nuestra economía pues no está boyante, las exportaciones han bajado y han subido las importaciones, sobre todo de granos, de alimentación,
cuando México fue el granero de América, que quieran que no, con Porfirio Díaz. Ahora pasamos a ser importador de todo, de azúcar, de maíz, de frijol, de todo lo que haya por comprar, todo lo está importando México. Entonces sí va a tener, pero eso ya va a tener que ser el que llegue, que ahí va a estar el meollo del asunto. ¿Quién tendrá la capacidad y la ideología suficiente para continuar esta labor, este proyecto? Porque por lo que se ve, cada quien quiere jalar para su molino. Claro. Pues amigos míos, Enrique, nuestro tiempo por el momento ha terminado. Vamos a cortar el programa y permaneces, por favor, para que grabes la cápsula siguiente. Y a ustedes, queridos amigos, les damos las gracias por estar participando en este su programa, Conocimiento. No olvide de darle me gusta y darle a la campanita para recibir sus notificaciones. Por ahora, muchas gracias y nos vemos muy próximamente, ya que reingresamos. En la próxima. Buen día. Buen día.